¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Bueno, como ustedes habrán visto, hay caído por una cantidad de agua enorme y han pasado varias cosas. Esto, por cierto, es bienvenido cuando estamos viviendo constantemente con la amenaza de un cambio climático que eventualmente deje de que se produzcan grandes lluvias, pero cuando vienen también afectan. Y tenemos una nota que explica a ver qué ha pasado hasta ahora con la lluvia que estaba anunciada y que efectivamente cayó sobre buena parte del país. Raúl Sor nos va a hablar de un viaje que es de mucha importancia y una reunión más que el viaje, una reunión entre dos grandes gobernantes hoy, el de Estados Unidos y Narendra Modi, quien es nada más y nada menos que el gobernante de la India, que pasó a ser el país más populoso de la Tierra. Y por lo tanto, este encuentro trae una serie de expectativas y por lo tanto Raúl Sor nos va a contar todo sobre ese encuentro entre los gobernantes de Estados Unidos y de la India. Y nosotros vamos a conversar con Víctor Ramos, quien va a tener un cargo con nombre y apellido en un ratito más, porque está comenzando esta comisión presidencial para la paz y el entendimiento. Estamos hablando en términos concretos, Víctor, gracias por estar acá. Sí, gracias a ti, Fernando. Las relaciones con los pueblos originarios y particularmente con el pueblo mapuche. Así es. Que es siempre algo muy delicado. Hoy día mismo hubo un atentado donde la CAM se atribuyó ese atentado y me imagino que ellos saben perfectamente que está a puertas de concebirse ya en términos plenos una comisión presidencial dirigida exactamente a buscar entendimiento y sobre todo paz. A ver, cuéntanos qué significa esta comisión. Bueno, yo creo que el presidente Gabriel Boric, el día de ayer, digamos, constituye esta comisión que tiene una composición bien diversa, de personas tanto mapuche como empresarios, gente asociada a un sector de la derecha, de la centroizquierda, etcétera. Creo que hay una composición bien variopinta. Pero él dice en sus palabras que lo que está buscando la composición y la forma que tiene esta comisión es que haga viables los cambios necesarios para mejorar las relaciones en la zona, en particular aquellas materias que nos tienen entrampados durante mucho tiempo y no se ve salida, que tienen que ver con el tema de tierra, ¿no? En ningún momento la comisión, y el presidente lo plantea de esa manera, puede hacerse cargo de los otros temas que durante tanto tiempo vienen golpeando, como el tema de la seguridad, ¿no? O sea, una comisión presidencial tiene que abordar, una comisión como esta tiene que abordar temas que son complejos, que son históricos, que son políticos, ¿no? Y el senador Huenchumilla, que es uno de los integrantes, digamos, lo señala muy bien en su punto de prensa. Dice que él siempre ha planteado que este conflicto tiene una génesis política y por lo tanto tiene una salida política, y es desde la política que vamos a poder revertirlo o conducirlo a alguna parte. La comisión va a tener un objetivo importante: ordenar todo el marco de cuál es el estado de arte, ¿no?, que existe en cuanto a tierra, o cuánto se ha entregado, cuánto no, cuánto falta, de qué estamos hablando cuando hablamos de tierra indígena, ¿no? Cuánta protección tiene, por ejemplo. Pero también de reparación, ¿no?, que tiene que ver con esas dimensiones políticas que el Estado nunca ha hecho. El Estado no ha hecho un acto oficial de reparación hacia el pueblo mapuche, eso no ha ocurrido. Bueno, ahí hay un punto muy interesante. Cada vez que yo entrevistaba, porque ya lo hemos conversado tanto que no es necesario preguntárselo de nuevo, pero yo siempre se lo saco a colación. El senador Huenchumilla, hoy día miembro... Comisionado. Bueno, Francisco Huenchumilla siempre habló que uno de los temas más delicados y que sin embargo era ineludible era el tema de las tierras. Claro. Y cada vez que tú mencionas tierra en el ámbito de los pueblos originarios y las tierras, bueno, salta el espectro de una reforma agraria o una cosa así, o las cosas se canalizan por otra vía o terminan a los chopazos. Claro. La idea es que hoy día podamos construir esa canalización institucional que
Creo que las diferentes visiones que se ven en esto está compuesta por Francisco Bunchumi y Alfredo Moreno, son exministros de Estado a que el presidente le ha mandatado que puedan dirigir esta comisión. Carmen Gloria Aravena, que tiene una gran trayectoria, que es una senadora y que ha tenido una trayectoria política, digamos, como funcionaria, como diferentes tipos de instancias en la Araucanía. Sebastián Navillán, que es un agricultor de la misma zona. Emilia Nullado, que viene generando, conoce la ley indígena al revés y al derecho, es parte de todo este movimiento, ¿cierto?, que logra desde los acuerdos de Nueva Imperial en adelante un avance. El último gran acuerdo que se dice entre los pueblos indígenas y el Estado. Adolfo Millaur, un exalcalde de Tirúa, que constantemente está intentando y que la son política personas que tienen diverso origen político. Diverso origen político, pero todos saben de política. Yo creo que son personas que desde una multitud, en una multitud tú los podrías diferenciar, porque son personas que tienden puentes, que cruzan, que son capaces de cruzar al otro lado, a escuchar, a atender, a ver cómo podemos encontrar soluciones distintas. Yo creo que todos ellos son personas muy valientes y creo que ese es el diferencial que tiene esta composición en relación a otras comisiones que han sido más de muchas personas muy amplias, con todas las diversidades que puede tener una región o saberes desde el mundo académico, etcétera. Esta es una comisión más bien con un talante político, porque tiene que ser capaz de hacer aquellas cosas que son improbables, de hacer aquellas cosas que son imposibles, y que de tarde en tarde la política nos sorprende y lo hace realidad. Y bueno, yo creo que el lanzamiento de ayer creo que también marca un hito. Nace logrando algo que nadie esperaba y que era improbable, que era ver a todos los partidos políticos firmar las bases de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, todos dispuestos, toda disposición. Creo que es un hito que pocas veces se ve. Pongámoslo en chileno. Cuando tú dices ver a todos los partidos políticos, estamos hablando desde los partidos políticos, desde el Partido Comunista hasta Republicano y viceversa. Exactamente. ¿Todos firmaron? Todos firmaron. Todos firmaron y todos suscribieron. Evidentemente que creo yo que esto es con toda la mesura del mundo. O sea, estamos echando a andar un proceso, esperamos que nos vaya bien, el camino va a ser muy duro, van a haber muchos obstáculos, va a haber muchos intentos de que esto no prospere, pero creo que la propia diversidad política, creo que la propia capacidad de acuerdos, de diálogo hacia todas las partes, también permitió que ayer estuviesen dispuestos a suscribir y apoyar esta comisión todo el arco político nacional, todo, completo. Eso habla no solamente de la habilidad que podría haber tenido yo o el ministro Elizalde o el presidente Gabriel Boric, habla que también, ¿no?, aquellas personas que estaban empezando a ser convocadas son capaces de convocar, de hacer confiable, ¿no?, este espacio. Ahora, es evidente que cualquier cosa que salga de acuerdo de aquí va a ser inédito en la historia de Chile. Probablemente va a ser un hito fantástico. Pero, y aquí viene mi pregunta, este tipo de comités o este tipo de grupos que se encargan de mirarse directamente a la cara, conversar las cosas que tienen pendientes, etcétera, es una cosa que ha pasado en bastantes países. Bueno, no sé, me imagino que, y por eso te quiero preguntar, ¿qué tanto necesitan imbuirse de otros procesos exitosos que han tenido más o menos la misma trayectoria? Estoy pensando no solamente en Waitangi, estoy pensando que ese es el clásico de Nueva Zelanda y todos los pueblos maorís y qué sé yo, Australia también. Bueno, ¿qué referentes para este tipo de comités o reuniones han estado pensando ustedes? La experiencia internacional es clave. Además, creo que hay un factor, y lo hemos conversado con los comisionados, ¿no? Queremos que Chile se sienta parte de esto, que la ciudadanía, desde Arica a Magallanes, sienta que esta es una buena oportunidad para el país. Este no es un problema localizado en la región de la Araucanía. Este es un problema que venimos sufriendo durante muchísimo tiempo todos como país. Y hay un agotamiento de estas crisis de arrastre, digamos.
hay un cansancio de las personas. Y las personas están cansadas de la política porque muchas veces la política no ha podido resolver cosas que llevan durante mucho tiempo. Sí. Y estamos jugando a un juego de la alternancia en el poder, impugnando al otro, al que está en el poder actualmente, para poder llegar posteriormente al poder. Y de pronto miras el ciclo de estas 2 décadas y todavía no somos capaces de hacer una reforma de pensiones, ¿no? Y todavía no somos capaces de resolver este problema. Y cuando miramos las experiencias internacionales nos damos cuenta que quizás nosotros somos los más extraños, porque en otros países sí lo han logrado resolver. Y el exministro Moreno siempre dice, nosotros no somos menos inteligentes que en otros países, ¿cómo no vamos a poder ser capaces también, no? Entonces creo que tenemos que transmitir y convocar y motivar al país a que apoye esta comisión, a que podamos en unidad transversal, en acuerdos que no van a poder dejar satisfechos los maximalismos de lado y lado, en acuerdos que van a poder ser validados por una amplia mayoría, que podamos dar una respuesta concreta a muchas personas que tienen una expectativa hoy día de respuesta y que no la hay, porque también es necesario decirlo. Hoy día hay una situación de un empate muy desgastante porque la cosa no se mueve a ninguna parte en temas de tierra. Pero también, como te decía antes, no es solamente de tierras, tiene que ver con otro tipo de reparaciones y también tiene que ver con unos habitantes de una región que pese a todo su potencial natural, histórico, intercultural, sigue estando en el último de los lugares en el ranking de desarrollo, en el ranking de pobreza, lo cual parece a esta altura algo que no tiene ningún tipo de sentido. Creo que esta es la oportunidad que esta comisión puede hacer avanzar, con mesura, con una expectativa acotada, donde los grandes acuerdos siempre logran dar respuesta, no en las respuestas idealizadas que distintos grupos pueden llegar a tener, pero es una respuesta que nos saca de un atascamiento, ¿no? de un atolladero en el cual estamos hoy día, que desmotiva, que amarga un poco la existencia, y yo creo que esa es la oportunidad que podemos transmitir. Entonces, me quedo con eso, ¿no? Como esta posibilidad de los acuerdos como posibilidad real de la política de revitalizarse. Y de salir de la pequeñez muchas veces en la huerta. Sí, hay un proverbio que ya no me acuerdo exactamente quién lo dijo, pero ahí las personas lo pueden googlear o plantear, pero es que dice, mira, un primer paso no te resuelve el problema, pero te saca del lugar donde estabas. Eso es fundamental. Y eso es fundamental. Exacto. Así que tú estás dispuesto a dar los pasos que signifique abandonar esta inercia clásica que tú tienes de donde estabas, bueno, vas a encontrar probablemente otras soluciones. Ahora, te quiero preguntar otra cosa también, Víctor, que tiene que ver con los consejos o los equivalentes que han habido en otros momentos. Hay ciertas cosas que uno tiene que prever que eventualmente podrían pasar. No porque haya una comisión para la paz y el entendimiento, significa que va a parar toda la violencia. Probablemente van a pasar cosas y va a haber gente que va a usar ese tipo de violencia para tratar de impugnar lo que se está conversando porque no sirve para nada. Por lo tanto, hay que tener conciencia que estas cosas pasan mientras la vida continúa muchas veces en esta situación. Todos hablan de Waitangi, qué sé yo, extraordinario, Nueva Zelanda, pero claro. Yo tengo un libro que me mandó un amigo que vive en Nueva Zelanda sobre el tratado de Waitangi entero, todas las cuestiones. Oye, pero se agarraron, pero mientras estaban conversando, sí, claro, pasaban barbaridades en otras partes y aún así estuvieron dispuestos todos a seguir conversando hasta terminar el acuerdo. Creo que el puntapié inicial de ayer era fundamental tener a todas las fuerzas políticas precisamente para dar el carácter de Estado de esta comisión, que no es una comisión de gobierno, es una comisión de Estado. Con una composición que es diversa, pero también con el compromiso de que nadie se va a parar de esa mesa. Nadie se va a parar de esa mesa. Yo estoy seguro que nadie se va a parar de esta comisión, independiente de las dificultades que tengamos que enfrentar en el camino. Ahora, y sabemos que van a ser muchas. Sabemos que desde ya hay declaraciones que en el fondo desprestigian, amenazan,
a algunas de las personas que están en esta comisión, pero también son personas con mucho coraje las que están ahí, y que no va a ser fácil de amedrentar. Son personas que son capaces de cruzar el río. Ahora, que es una muy buena señal esto que tú mismo mencionaste, de que todos los partidos, de todo el arco de la política chilena, firmaron para que se constituyera esta comisión. Exactamente. Era fundamental, era un trabajo que veníamos desarrollando hace un rato, lo veíamos imposible, pero también creíamos que si se lograba, el espaldarazo que podía tener para el inicio de esta comisión era fundamental. Y es como que fortalece el compromiso también de los comisionados, ¿no? Sienten que no están solos, que están todas las fuerzas políticas pendientes de esta comisión y dispuestas a apoyarla para que llegue a su cometido. Yo creo que nosotros cargamos con una expectativa y nosotros empezamos a diseñar esta comisión y a pensarla y a dialogarla con las diferentes actorías sociales, políticas, territoriales, de que no es posible una comisión más sin resultados, sin la implementación de resultados. Y esta comisión sí carga con esa cruz. Y no la vamos a esconder, carga con esta responsabilidad, no la vamos a esconder. No es posible una comisión más sin resultados. No es posible una comisión más para que sea un informe, un buen informe que termine leyendo posteriormente otro Víctor Ramos, y que empiece un nuevo proceso y otro Francisco Buenchumilla, qué sé yo. No. Nosotros todos estamos conscientes que tenemos que ser capaces de que esta comisión lleve a cabo cambios concretos que resuelva el atolladero, el estancamiento en el cual estamos, ¿no? Estos empates catastróficos que muchas veces además que me parece bueno algunos nombres muy simbólicos de esto. Yo los he tenido ambos acá, al mismo tiempo. A Francisco Buenchumilla y Alfredo Moreno. Claro. Y el grado de entendimiento, esto fue el año pasado, creo que fue, para contar las cosas que no se sabían de ese encuentro histórico, porque no se había dado antes, entre miradas tan discordantes en materia política sobre este tema, y ellos empezaron a revelar cosas que ambos habían tenido lugar. Y siempre el objetivo era tratar de conseguir, de sacar algo concreto por lo mismo que tú has dicho, para que no se vuelva a básicamente generar solamente una expectativa. Exactamente. Y he tenido la oportunidad de dialogar con cientos de comunidades durante este último año. He tenido la oportunidad de dialogar con las forestales, con los agricultores, con los gobernadores, Rodrigo Díaz, Luciano Rivas, los cuales también dentro de la comisión tienen a alguien que los pueda representar, como Gloria Cayupe, una mujer extraordinaria del Biobío, que trabaja en el Cobre Biobío, Juan Pablo Leonelli también de la Araucanía. Y me tocaba transmitir mensajes de sectores que son imposibles de reunir. Entonces, muchas veces voy a una reunión con comunidades y te dicen, ¿y qué dice la derecha? ¿O qué dicen los empresarios? ¿Qué dicen los agricultores? ¿Están dispuestos a algún tipo de acuerdo? Yo les digo, sí, están dispuestos a algún tipo de acuerdo. Y me preguntan, ¿qué piensan ustedes? Si es que ustedes estarían dispuestos a algún tipo de acuerdo. Sí, nosotros estamos dispuestos a algún tipo de acuerdo. Bueno, yo le dije, voy a decir eso entonces al otro lado. Y he estado transmitiendo mensajes para diferentes partes, señalando que como, no sé, y varios actores de la región me lo han dicho, como nunca hay un clima de entendimiento, hay un clima de lleguemos a acuerdo. Que no va a ser perfecto, que no va a ser el mejor de los acuerdos, pero creen todos que hay condiciones hoy día para producir un cambio. Yo creo que esa sensación aparece, son ventanas que no podemos desaprovechar. Se me acabó el tiempo, Víctor, pero sí te tengo que preguntar una cosa que me parece a mí también, que ojalá que sea en esta oportunidad parte
aunque salga con un cierto retraso, pero que sea parte de las conversaciones. Me estoy refiriendo a cómo todo el resto del país puede ir siguiendo el proceso. Sí. Donde hay una página web, haya una cosa, se entregan cosas, porque normalmente estas cosas se encierran y un mes y medio después salen con que no hubo acuerdo. Que la gente que tiene ganas de saber y de mejorar, y que se mejore esta situación, ¿cómo podemos todos saber lo que está pasando? Muy buena pregunta, y el objetivo es ese, queremos que el país se involucre. Contamos en el acto ayer, donde se constituye la comisión, contamos con el respaldo de muchas universidades que durante todo este tiempo estuvieron trabajando silenciosamente en un informe que le entregaron a todos los comisionados y va a estar disponible para toda la ciudadanía, que son sistematizaciones de los esfuerzos previos que se han hecho en estas materias. Y van a estar todas resumidas en este informe para la Comisión Presidencial para la Paz, el cual va a estar disponible en línea en la página que la propia comisión tenga cuando produzca su primera sesión formal, que va a ser en un par de semanas seguramente. Desde ahí en adelante se lanzan todas las plataformas para que las personas puedan consultar, informarse. Hay una serie de documentos que queremos compartir que son muy interesantes para el debate y además, como te digo, hay un compromiso de las universidades de acompañar este proceso desde antes que naciera y van a estar ayudándonos a elevar el estándar de la conversación, a que no permitamos que estas conversaciones queden situadas en una trinchera o en otra. Y además contamos con que la sociedad civil también siempre, cuando ve este tipo de tareas, participa, se involucra. Yo creo que todas las fundaciones, ONGs, toda la sociedad civil organizada también va a poder jugar un rol bien importante en difundir, ¿no?, la importancia de este proceso. Pero también te quiero decir que hay una efervescencia, hay personas ya juntándose, pensando propuestas. Yo creo que es una muy buena oportunidad para visibilizar a esa expresión política del pueblo mapuche también, que muchas veces queda ocultada porque los propios medios, por una cosa de regulación, ¿cierto?, de la noticia y de la estimulación que produce los temas de seguridad, no logran tener el mismo volumen, ¿no?, aquella otra elementos de la política mapuche. Ayer estuvo la ceremonia de Ligüen Antileo, que sale electo, contra todo promedio, en este último Consejo Constitucional, contra todo pronóstico, perdón, a través del voto indígena, que saca más de 340.000, 350.000 votos, no recuerdo bien, entre ambos, Julio Marileo y Ligüen Antileo, ahí estaba ahí. Y él es una expresión política del pueblo mapuche, ¿no?, votado por la papeleta verde, ¿cierto?, que es el voto indígena. Ojalá que esto también sirva de plataforma para aquellas expresiones políticas y no solamente aquellas expresiones que por la vía de la fuerza quieren imponer su visión al resto. Yo me imagino que van a tener sitio web, van a poder contestar preguntas, van a poder incluso recibir iniciativas, todo ese tipo de cosas, y que sea fácil de entender. Sí, muy resumido. La primera parte, la comisión tiene que centrarse en ordenar toda la información y recibir todo tipo de antecedentes. Así que una vez formalicemos ya la forma regular de pues tenemos que hacer el reglamento, en fin. Vamos a tener ese proceso de sesiones, vamos a ir a la región a tener diálogos con todas las partes. Vamos a abrir procesos de diálogo. Ya. Las propuestas que la comisión produzca van a ser validadas y legitimadas con los actores territoriales y los actores regionales. Porque de esa manera le podemos entregar en forma, a fines del 2024, que es la fecha límite, le podemos entregar un informe al presidente y al Congreso Nacional sabiendo que los cambios pueden ser viables, pueden ser factibles. Y creo que eso va a requerir, y esto necesariamente, para que resulte bien, tiene que tener una participación como ninguna otra comisión quizás haya tenido antes. Bueno, Víctor, la mejor de la suerte y seguramente estaremos conversando en otras instancias cuando ya... Sí, cumplí. Yo dije que si constituíamos la comisión iba a venir a conversar contigo. Bueno, y van a haber muchas cosas que probablemente van a ser interesantes de conversar mientras está el proceso. Ahí vamos a estar comunicándonos nosotros. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Llueve. Y cuando llueve, todos se mojan. Ese era menos los que usan impermeables marca Búfalo. Sí, yo me acuerdo hasta de esas. Yo sé que eso, ya me pegué un viejazo y todos se van a reír porque esta cosa era de los años 60, pero sí. Cuando llueve, todos se mojan. Y llovió fuerte.
y pasan un montón de cosas además de mojarse. Tenemos una nota sobre esta lluvia que estaba anunciada y que se produjo. Deslizamientos de tierra, desborde de canales, calles inundadas, miles de clientes sin luz y hasta autos atrapados. Postales de la primera jornada del primer gran temporal de este año. Temprano por la mañana, el canal Santa Marta en Maipú era uno de los primeros puntos en evidencia de un colapso. Si van a caer más de 40 milímetros de agua durante la noche, el canal se va a rebalsar, independiente de lo que hagamos. Y por eso es importante aclarar que más allá de los trabajos preventivos que nosotros podamos hacer, lo que aquí se requiere es una solución de fondo que aumente la capacidad del canal para que no tengamos que depender de la acción humana del municipio desesperado último momento para que no se desborde un canal, sino que contemos con infraestructura adecuada para soportar lluvias que son normales en cualquier año acá en la comuna. Un sistema frontal que se extiende desde la región de Valparaíso a la de Aysén. Se estima que la lluvia ya superado entre los 40 y 60 milímetros de algunos puntos del centro y sur del país y que se espera que sobrepase los 100. Una lluvia intensa que se concentra en la cordillera y que durante la jornada de este jueves dejó los primeros deslizamientos de tierra en el Cajón del Maipo. Hemos tenido rodados y deslizamientos de tierra a lo largo de todo el día en toda la ruta G25 y en otras rutas. Sin embargo, gracias al trabajo de vialidad y de la municipalidad, esto ha sido despejado en su totalidad. Sin embargo, cada cierto rato también tenemos nuevos desprendimientos de roca y nuevamente vialidad hace el trabajo que tiene que hacer. En la capital se registraron inundaciones de calles, suspensiones en diversas líneas de metro y cortes de electricidad concentradas en el sector sur. Comunas como Puente Alto, La Florida y Conchalí anunciaron la suspensión de clases para este viernes. Evitar cualquier situación que sea de complejidad más que nada. Aquí ahorita el agua estaba subiendo alta. Uno tiene que hacer una canal ahí para que se vaya un poco alto. Cuando llueve mucho así, el agua empieza mucho. Entonces nosotros tenemos que buscar algo para sacar el agua en la calle, para que la gente pase normalmente. Va a haber aumento de caudales y puede haber desborde de caudales. Esa es la primera amenaza que tenemos que enfrentar, prevenir y estar también preparados para responder y controlar. La región metropolitana se encuentra bajo alerta temprana preventiva para condiciones meteorológicas que se podrían extender hasta el sábado de la madrugada. Una medida fundamental es el funcionamiento de las piscinas antialuviones en la quebrada de Macul, vitales para garantizar el suministro de agua potable en la capital. Permiten en el fondo de alguna manera prevenir o en el caso de un aluvión o de una remoción en masa poder enfrentar esto de mejor manera y por supuesto prevenir que esto vaya a las viviendas que ustedes mismos ven que están muy cercanas a esta quebrada. No tirar elementos ni basura a las quebradas y muy importante también el autocuidado en la calle. Que lluevan 100 milímetros a más de 3.000 metros de altura es un riesgo inminente para la ciudad, no solamente por los rodados y los aluviones, sino que también por el tema del suministro de agua. Entonces, cuando la gente dice que no existe cambio climático, bueno, estas son manifestaciones de ese cambio climático. Una antesala que según especialistas podría anticipar los efectos que podríamos observar a consecuencia del arribo del fenómeno del Niño. Agua caída principalmente en sectores cordilleranos que podría representar un alivio para embalses y lagunas frente a la grave escasez hídrica, que se encuentra presente en más de 160 comunas del país. Esa precipitación estaría ayudando a tener una mayor carga de nieve en la cordillera. Entonces, tener un buen año, uno mira la cordillera y la ve más o menos bien cargada y dice ya, eso es como una reserva para el verano de agua. Y eso sería muy, muy positivo. Hay que esperar qué es lo que está pasando, sobre todo ahora en junio con esta lluvia, cuánto es lo que va a caer y esperar a ver lo que hay en julio. Pero hasta el momento, en muchas partes ha llovido mucho más de lo que ha llovido en años anteriores. Así que, al parecer, estaríamos en la antesala de un buen año en cuanto a precipitaciones. La Dirección Meteorológica de Chile ya emitió un aviso ante un pronóstico de probables tormentas eléctricas en 10 regiones del país. Un elemento más dentro de todos los efectos generados por el primer gran sistema frontal presente en el centro y sur del país. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con el análisis internacional de Raúl Sor, que va a estar bien entretenido entre la reunión Vamos a conversar con Raúl Sor sobre un encuentro entre dos, no sé si llamarles superpotencia a los dos, porque alguien de repente puede decir, la India
no es particularmente una superpotencia, pero perdón, la India es un país gigantesco, el que tiene más población, pasó a China incluso, y tiene hasta ha experimentado con las bombas nucleares, o sea, es un superpaís en ese sentido y una superpotencia que se reunió con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. De eso vamos a conversar. ¿Qué significa esta reunión que va a generarse? Raúl Sor, cuéntanos. Hola, Fernando. Sí, es consolidar una alianza extraordinariamente relevante e importante. India, como tú bien lo señalaste, no es una superpotencia, dista mucho de serlo, tiene grandes problemas todavía en un porcentaje importante de su población. Sin embargo, por la cantidad de ella, 1.400 millones de habitantes, más que China, marginalmente más, pero la tendencia es a que India va a ser, por lejos, en el futuro, la nación más populosa, y pese a todos los atrasos que todavía tiene, sus polos de desarrollo son tremendamente avanzados y en una serie de campos son pioneros, están muy avanzados en remedios, están muy avanzados en medicina, están muy avanzados en computación. Como tú bien señalabas, ellos han construido su propia arma atómica, tienen energía nuclear, en fin, son un país de contraste y durante mucho tiempo el aliado principal de India fue primero la Unión Soviética, después Rusia, pero en forma gradual India se ha ido virando hacia Occidente y específicamente hacia Estados Unidos. Y esta visita de Estado que está realizando Narendra Modi es muy importante, porque por supuesto no hay que ser gran analista para saber que uno de los temas más importantes que analizaron es China. Es decir, a India, que es país vecino y tiene miles de kilómetros de frontera con China y con las cuales tiene disputas fronterizas y están en una competencia abierta. Y en muchos han tenido incidentes, incluso en que guardias fronterizos se han agredido mutuamente. Hay una situación ahí muy compleja en la cual todas las relaciones exteriores, tanto de China y de India, están condicionadas a cómo se estorban el uno al otro. Entonces, India trata de digamos, amedrentar o acercarse a Estados Unidos para embromar hasta cierto punto a China, y es parte de esta alianza que se llama los Quads, que son estos 4 países, Japón, Australia, India y Estados Unidos, que intentan mantener un control sobre el sudeste asiático y el mar Índico. De manera que estos 4 países se han levantado como una alianza en el fondo contra China, ¿no? Y lo más evidente de esto fue cuando Estados Unidos le ofreció transferirle submarinos atómicos a Australia. Bueno, con esto, por supuesto, era una provocación directa a China y esta relación está basada más en enemigos comunes que en afinidades entre Estados Unidos e India, porque Estados Unidos, por ejemplo, tiene una de las fricciones importantes que tiene con India. Estados Unidos tiene una política migratoria muy restrictiva y hay muchos indios que tienen familia en Estados Unidos y no consiguen visa, es decir, tienen puntos de cercanía y puntos de fricción, pero en su conjunto esta situación de adversidad, de enemistad, quizás la palabra es muy fuerte, pero de fricciones con China los ha acercado y por supuesto que Beijing va a estar mirando con microscopio, Fernando, qué es lo que está pasando en esta reunión. Sí, es interesante cuando se producen estas reuniones entre países muy voluminosos que tienen una extensión que va mucho más allá de su territorio físico y que, bueno, generan las noticias del día en todas partes del mundo. Hoy día de esto se habla, pero más que nada.
Y lo importante es cómo dónde y cómo se empiezan a ver efectos de este tipo de reuniones. Porque muchas veces hay reuniones que después uno no encuentra dónde buscar algo que diga, oye, esto se derivó de conversaciones probablemente de estos dos presidentes o estos dos jefes de Estado. Pero cuando hay países que son tan tremendamente resonantes en términos de su parecer y sobre todo de su poder político, militar y de su presencia geopolítica, a ver, ¿qué es lo que uno podría empezar a ver después de esto que te dijera esto emanó de esa reunión o de esa nueva relación? Bueno, hasta el momento Estados Unidos le hizo una oferta de venta de algún tipo de armamento, drones muy sofisticados y otros elementos, pero nada trascendental hasta el momento. Y una cosa que llama la atención que al parecer el presidente Biden no logró convencer a Modi de que modificara su posición frente a Ucrania. Como la India tiene una postura, y la ha tenido históricamente, muy cercana a Rusia, y buena parte de su arsenal proviene de Rusia, Modi se ha cuidado mucho de no inmiscuirse en el conflicto ucraniano. Estados Unidos lo está presionando muy fuerte para que él se manifieste a favor de Ucrania, cosa que él no ha hecho y ha sido extraordinariamente cauto. De manera que India tiene espaldas suficientes como para resistir la presión de Estados Unidos. Muchos otros países, cuando, digamos, en América Latina, por ejemplo, si Estados Unidos se lo propone y lo presiona, terminan haciendo y declarando lo que Estados Unidos les piden que haga. Pero no es el caso de India y una vez más en esta oportunidad demostró su independencia. Se pensaba que Modi podía hacer alguna declaración favorable, digamos, en términos de Ucrania, y él se ha señalado, se ha mostrado, como muchos otros líderes del tercer mundo, con simpatía por buscar una solución pacífica al conflicto, pero sin abanderizarse con uno o con otro. Y bueno, lo más importante, y aquí hay un problema grande para Estados Unidos, que Modi ha sido muy criticado en India e internacionalmente por su política de represión y en algunos casos de persecución a la minoría musulmana. Cuando uno dice minoría en India, claro, India tiene 1.400 millones, un poquito más de 1.400 millones de habitantes, y la minoría de musulmanes es de 210 millones de personas, es decir, es una minoría más grande que con más población que la mayoría de los países en el mundo. Bueno, y los musulmanes están bastante discriminados, ya han habido quemas de mezquitas, han habido verdaderos pogroms anti-musulmanes, y esto es algo que se le ha criticado mucho a Modi porque él pertenece a un partido ultranacionalista hindú que ha hecho, digamos, ha tenido expresiones y acciones contra los musulmanes, y esto, bueno, quizás hay que recordar que en algún momento India y Pakistán eran un solo país al momento de su independencia, sí, pues, y que tuvieron una guerra civil, y los musulmanes de India, una parte importante de ellos, emigraron en masa para formar Pakistán, y muchos hindús se fueron de lo que hoy es Pakistán para volver o ir a India. Esto fue una guerra civil atroz, con decenas de miles de muertos. Tardó mucho tiempo. Mahatma Gandhi tuvo que desplegar toda su capacidad para apaciguar la situación, y han tenido después de esa situación, después de la independencia, 2 guerras más, y 2 guerras duras entre ambos países, y todavía tienen un punto de fricción muy importante en la provincia de Cachemira. Bueno, lo que llama la atención es que en esta visita todos fueron palabras corteses, amables, y no se le dijo nada, por lo menos en público, o que haya trascendido a Modi, por la persecución
que existe de las minorías y en particular de los musulmanes en India. De manera que esto te demuestra una vez más que los intereses de Estado están por encima de tantas consideraciones. Estados Unidos, que es tan puntilloso, por así decirlo, en temas de derechos humanos y ve la pajita en el ojo ajeno cuando es un adversario, pero es bastante tolerante y, por no decir ciego, cuando sus intereses nacionales están comprometidos, como es el caso ahora, que esta alianza con India le viene como anillo al dedo, y cuanto más logre consolidarla, tanto mejor. Primero le abre un mercado y le pone un tapón formidable a China, que hoy es el adversario principal de Estados Unidos. Bueno, estaremos atentos a seguir este proceso porque está claro que esta reunión es un punto de partida formal y que ahora vendrán probablemente otras misiones y otras trascendencias derivadas justamente de esta misma reunión. Vamos a tu libro, Raúl. Sí, un libro bien entretenido, muy bien escrito, todo a todas horas, en todas partes. Ahí lo tenemos, de Stuart Jeffries. Y este es un libro, cómo nos hicimos posmodernos, dice arriba, ¿no? Y efectivamente el libro trata sobre la posmodernidad y esta posmodernidad en la que se van diluyendo las convicciones, en que los principios se tornan relativos y, a cambio, tenemos un afán de consumo, de hedonismo, de bienestar extraordinario. Y esto, Jeffries, que es un gran periodista que trabaja en este diario muy prestigioso británico, The Guardian, lo describe muy bien. Él escribe muy bien. Mi crítica sería que él es muy culto, y por supuesto a nadie se le puede criticar tener una gran cultura, pero hay un rasgo de subjetividad en su conocimiento. Entonces cita a muchos, pero a muchos escritores sin dar mayor referencia a quiénes son. Y algunos son escritores contemporáneos, son periodistas de países anglosajones que uno no necesariamente conoce. Por lo tanto, por así decirlo, de repente te deja colgado, pero tiene muy buena pluma y va al fondo de problemas, los problemas que nos provoca la posmodernidad, de querer satisfacerlo todo inmediatamente, y en la medida que vamos satisfacemos, vamos diluyendo más y más aumenta nuestra insatisfacción, queremos más. Finalmente tú tienes, a propósito de este triste accidente del sumergible en que murieron los tripulantes, tú te preguntas por qué hay gente que quiere ir al fondo del océano a ver un buque, digamos, el casco completamente derruido del Titanic. O sea, ¿qué te impele a eso? Y bueno, un poco el libro trata de eso. ¿Cómo buscamos emociones? ¿Cómo buscamos situaciones que nos saquen del tedio que nos da el consumo y la falta de ideales, de metas que sean más allá de dónde voy a pasar las próximas vacaciones, qué quiero hacer con mi casa, qué quiero hacer cuál es el próximo automóvil, en fin, algo que nos saque de la sociedad consumista. Es un libro con bastante humor, además, muy bien escrito, salvo que a uno lo puede dejar colgado de vez en cuando. Pero oye, no subestimes al lector si de repente no queda colgado y quedaste colgado tú nomás. Así que... Absolutamente, tienes toda la razón. Bueno, muchas gracias, Raúl. Nos encontramos entonces el próximo lunes. Chao, viejo. Chao, buen fin de semana. Hacemos una pausa y ya volvemos. Ojo con la suspensión de clases en 5 comunas de la región metropolitana por las fuertes lluvias que se han registrado. En total son Pirque, San José de Maipo, La Florida, Puente Alto y La Pintana las que no van a contar con clases tanto en establecimientos municipales como privados. Ojo con el balance que dará Gendarmería respecto a su plan contra el crimen organizado. La institución dará a conocer las cifras del operativo más grande que se ha realizado hasta ahora contra este tipo de delitos.
Y ojo, por cierto, con el duelo entre el chileno Nicolás Jarry y el alemán Alexander Zverev en el ATP 500 de Halle. Así se llama, Halle. El tenista número 1 de Chile se medirá este viernes contra el ex 2 del mundo por los cuartos de finales del torneo. El partido se jugará en la cancha central del Oul Arena en Halle. Nos vamos, tengan ustedes muy buenas noches. Nos encontramos el domingo en Tolerancia Cero y el lunes, por cierto, aquí, Última Mirada.